Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en esta tarde con Carlos Guamán, director de DN Consultores y amigo de esta casa. Vamos a hablar sobre cómo está el mercado de telecomunicaciones, cuáles son los retos que enfrenta el sector y qué nuevos escenarios se presentan a la luz de la elección del regulador. O sea, estamos por elegir al nuevo presidente de OCIPTEL y qué retos tiene el nuevo presidente en los años que tiene de gestión. Hola Carlos. Primero Hola, empecemos Rolando. conversando sobre el mercado de telecomunicaciones. ¿En qué situación se encuentra la industria? Estamos en un mercado que ha tenido un crecimiento bastante fuerte durante todo lo que viene del siglo hasta la fecha y nos encontramos hacia adelante con dos grandes desafíos en el sector. Primero, la expansión de cobertura y segundo, el crecimiento de la intensidad competitiva. Sobre esos dos ejes es que las autoridades de la política pública están trabajando de manera muy activa y eso significa tanto en los servicios de fijos, que significa a través de los operadores de redes fijas para Internet fijo, y también en el lado del Internet móvil con los operadores móviles. Desde que entró Telefónica y luego se abrió el mercado, se hablaba que había que priorizar mucho todo el tema de inversión, ¿no? Es decir, y entonces siempre de alguna manera está sacrificada la competencia con relación a la inversión. ¿Tú crees que en qué momento seguimos en ese punto? ¿Qué pasó en el mercado? ¿Cómo? Claro, es muy bueno que lo comentes porque efectivamente en estos 16 años hemos observado un crecimiento, en el caso de los móviles, un crecimiento explosivo. Empezamos el siglo con 1 millón de líneas y ahora estamos en 35. Entonces ya no estamos en el momento en que tenemos que priorizar las inversiones para la expansión de cobertura únicamente. Ya estamos en un nivel de desarrollo tal en el que la competencia tiene un rol que como nunca antes en el siglo ha tenido y que ya en los últimos 3 años la autoridad de la competencia en el sector, que es OCIPTEL, lo ha reconocido y tuvo una primera ola de normativa pro competencia que no había sido visto antes. Antes, efectivamente, la prioridad era la expansión de cobertura. A partir del 2012, con la gestión que está concluyendo, hubo, decía, un paquete de normativa pro competencia que ha dado sus resultados que todos podemos ver como usuarios en el mercado. ¿Te refieres a que eso se ha traducido en mejores tarifas para el consumidor, mayor cobertura? ¿Cómo está la relación de los servicios que se están prestando al consumidor en términos de servicios de banda ancha, los costos de los precios que está pagando el consumidor final en el Perú con relación a los de la región? Sí. Primero, siempre vale la pena mirar la coyuntura, no perdernos únicamente en la coyuntura, sino ubicarlo en el contexto de cómo el mercado ha evolucionado. Entonces, si vemos el siglo, lo que tenemos hoy, 2017, respecto al 2001, 2002, primero que todos los servicios fijos, que en esa época era lo predominante, ha evolucionado hacia móviles. Y segundo, todo lo que era voz ha evolucionado al Internet. Entonces, cuando queremos ubicar cómo están los precios o la calidad de servicio, debemos hablar del Internet, ya sea fijo o móvil. Eso como una primera mirada. Y en ese sentido sí tenemos todavía una disparidad, porque todo lo que hemos visto en normativa pro competencia se ha relacionado con los servicios móviles, en los cuales hemos avanzado muchísimo, mientras que en Internet fijo todavía existe una concentración de mercado bastante notoria de un operador que tiene el 80 o 85% de cuota de mercado, cosa que no ocurre en otros países importantes de la región. Dicho esto, en los móviles lo que hemos visto es que los precios se han reducido en términos de, ya que hablamos del Internet, del mega. El precio por megabit por segundo o por megabit de capacidad de descarga en los móviles para Perú, en postpago, ya tiene estándares competitivos para la región de Sudamérica. Ya estamos en un nivel competitivo en el postpago. Por supuesto, todavía falta mucho por trabajar en el prepago, pero ya hemos avanzado. Tenemos 5 operadores en este momento. Hace 5 años habían 2 operadores, porque había un tercero que era de nicho, muy pequeño. Hemos pasado de tener 2 a tener 5. Entonces, eso el usuario lo observa. ¿Cómo se traduce eso para el usuario? Se traduce con un volumen de ofertas comerciales mucho más amplia y mucha más innovación comercial. Permanentemente los operadores se ven obligados por el mercado a lanzar planes comerciales más atractivos para los diferentes segmentos de usuarios. ¿Cuáles han sido las políticas claves que han permitido este desarrollo de mayor competencia? Sí, decía hace un momento que hasta el 2011 la prioridad fue cobertura y hubo muy pocas normas vinculadas a competencia. De hecho, si revisamos todo el siglo, hasta el 2011, era más bien incluso anticompetencia, porque si recuerdas, los cargos eran simétricos. Se trataba al más grande igual que al más pequeño, cuando sabemos que
la estructura de costos es diferente y por tanto los cargos deben tender a ser diferentes. Eso no fue así, los cargos eran simétricos, no había un reconocimiento de que había diferentes tamaños de operador. Entonces estábamos muy lejos de promover la competencia y eso se tradujo en algo que es bastante grave para el mercado, porque en la época entre el 2005 y el 2011, en esos 6 años, el mercado pasó de tener 6 millones de líneas a tener 32 millones de líneas, o sea, creció 5 veces el mercado, y la concentración de mercado en los dos operadores más grandes se mantuvo sin cambios en 95%. Eso no ocurrió en ningún otro país en Sudamérica. Con ese contexto, pues es una concentración en dos, ¿sí? Totalmente estable en el tiempo, sin ningún cambio, cuando el mercado ya crecía en 5 veces. Entonces tú veías cómo los márgenes operativos en Perú eran mayores que el resto de la región, y en fin, todo lo que eso implica, ¿no? Pero desde el punto de vista del usuario, muy pocas opciones para elegir. Entonces, el año 2012 se tomó una decisión en la gestión actual de Subtel para lanzar una primera ola de unas 5 normas pro competencia que fundamentalmente consisten en, primero, los cargos asimétricos. Hay un reconocimiento de que hay operadores grandes y operadores no grandes, ¿no? Segundo, la normativa de operadores móviles virtuales para que puedan aparecer más operadores de ese estilo en el mercado. Y tercero, muy importante, es la portabilidad, que ya existía, pero existía de manera muy débil, porque tomaba una semana de trámite, y en segundo lugar, no existía lo que ahora conocemos como desbloqueo de equipos. Es decir, uno tenía que cambiar de equipo, y ya sabemos cuánto cuesta un equipo. Entonces era muy complicado para un cliente moverse de un operador a otro porque le iba a salir muy caro. Entonces hubo la medida de portabilidad en un día y además con desbloqueo de equipos. Entonces ese paquete de normativa, operadores móviles virtuales, cargos asimétricos, perdón, y lo mencionaba de portabilidad con desbloqueo, que son 2 en 1, ¿no? Ayudó a que tengamos el mercado como lo vemos hoy día, que pasamos de 2 a 5 operadores. Ese es un número que te dice bastante. Hemos pasado de tener 2 operadores a tener 5 operadores. Entonces, cada uno con su respectiva posición en el mercado, pero ese es el paquete de lo que llamamos nosotros la primera ola de normativa pro competencia. La pregunta es, ¿esto ya es suficiente? Nuestra opinión es que no. Y lo que se viene para la siguiente gestión de OCIPTEL es una segunda ola de normativa pro competencia. Pero antes de hablar de los retos, digamos, pendientes en todos los temas de competencias en el sector, el otro gran tema que afectaba y que sigue afectando todavía al mercado es la conectividad al interior del país, ¿no? Para lo cual se llevó a cabo todo el proceso de la red dorsal. ¿Qué ha pasado con la red dorsal? ¿Está cumpliendo digamos, las promesas que tenía la red dorsal? ¿En qué situación se encuentra? Primero que nada, decir que nosotros preferimos ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. En el sentido de que el modelo de la red dorsal es único. No existe ningún país en Sudamérica que tenga un modelo similar. Que Perú innove, que el Estado peruano no tiene una cultura de innovación en políticas públicas. Entonces, ese hecho vale la pena resaltarlo. Segundo, la iniciativa de la red dorsal procede de inicios del siglo, cuando en la agenda digital primigenia fue plasmado como concepto. Luego se llegó a la Agenda Digital 2.0, el Plan Nacional de Banda Ancha, hacia el 2010-2011, luego el 2012 salió la Ley de Banda Ancha y luego toda la reglamentación del Ministerio y de OCIPTEL. Entonces, ha sido transversal a varios gobiernos. Eso es un hecho que en el Perú no es habitual y que vale la pena resaltarlo. Y este modelo de la red dorsal viene en conjunto con las redes regionales. La red dorsal llega hasta la provincia y la red regional va a los distritos y a las localidades. Entonces, siendo que es una buena noticia que Perú innove con un modelo que se adecua a la realidad compleja de Perú, por supuesto, ser innovador también implica desafíos y las cosas no salen perfectas desde el comienzo. Entonces, ¿está fallando? Sí, está fallando. ¿En qué está fallando? ¿Cómo se nota eso? Primero, en la temporalidad. La red dorsal, con la justa, llegó a ser entregada en el plazo que estaba en el contrato. En Perú no estamos acostumbrados a que los concesionarios entreguen los proyectos en los plazos estipulados originalmente. Suelen haber adendas de las correctas, ¿no? Pero adendas para extender los plazos. En la red dorsal el plazo fue cumplido. En las regionales, que son inherentemente más complejas, porque no basta con que llegues a la provincia, ¿no? Donde hay un nivel de conectividad, de infraestructura, quiero decir, vial, y, o sea, de transportes y eléctrica y demás, mucho más desarrollada. El regional tiene que ir a los distritos más remotos y localidades más remotas, y ahí se encuentran muchos problemas
en la brecha que hay entre lo que el contrato dice en obligaciones y lo que la realidad te impone. Uno de los problemas más graves es la disponibilidad de los terrenos para instalar el equipamiento para que las redes regionales puedan funcionar. Hay un gran problema ahí de títulos de propiedad que no están muy claros a nivel nacional y que en el contrato original era un problema que tenía que ser resuelto por el operador. El operador es un privado que no tiene forma de resolverlo. Pero además porque se plantea como que tuviera o sea, la figura es como que tuviera que ser en propiedad, o sea, comprarla, en vez de simplemente tener un mecanismo más ligero, ¿no? Que fuera un alquiler que, sí, aunque sea de largo plazo, que permitiría salir más rápido del asunto. Y no hay a quién comprar, o porque no tiene título de propiedad, o porque pertenece a una comunidad y la comunidad prohíbe la venta, o no se ponen de acuerdo, etc. Entonces, ese es uno de los varios problemas que existen a nivel de redes regionales.